Viernes 20 de febrero del año 2026. Yo me pregunto, ¿dónde está la conferencia de prensa anunciando este incremento salarial? ¿Dónde está? ¿Hubo conferencia de prensa en el salón obligado? ¿Hubo conferencia de prensa en la sala de prensa de gobierno? ¿En casa de gobierno? ¿Vimos a nuestro ministro de Hacienda y Finanzas, el contador Alejandro Abrán, dar una conferencia de prensa respecto a este incremento salarial conocido el día de ayer? ¿Vimos a nuestro señor gobernador hablar respecto a este anuncio de incremento salarial el día de ayer? Nosotros los estamos invitando ya desde hace varios días, porque teníamos la información y así lo publicamos, que el incremento salarial iba a ser conteste al previsto en el presupuesto 2026, de un 10%. ¿Podemos entender que el gobierno puede interpretar que tiene un as en la manga para anunciar el próximo incremento salarial del próximo 5% y así completar el 10% previsto en el presupuesto 2026? ¿Entiende el gobierno que es un as en la manga anunciar un nuevo incremento salarial, vaya a saber cuándo, de la misma manera que ocurrió ayer, del restante 5% y en 2 cuotas? Yo quiero que entiendan que este medio de comunicación siempre va a estar del lado de la gente, siempre va a estar del lado del que no tiene voz y si la tiene no la puede expresar porque pone en juego muchas cosas. Hay algo sorprendente que viene ocurriendo de manera sistemática en esta gestión de gobierno y que es la quita de derechos laborales. Y hay que decirlo. Es la primera vez que yo veo que en una gestión de gobierno le bajan el sueldo al empleado. Y cuando se lo incrementan, ni siquiera se equipara a esa quita que tuvieron oportunamente o anteriormente al anuncio del incremento salarial. Este medio no va a ser obsecuente, ni va a apañar, ni va a acompañar esa manera de gestionar. Ni tampoco nos vamos a enojar con los empleados que reclaman con justo derecho la quita de esos beneficios. Nosotros, y principalmente Gustavo Olivelo, lo que pide es la equiparación para con el resto de los empleados de la administración pública, independientemente del lugar donde presten servicio, de los mismos beneficios. Nunca vamos a estar de acuerdo, ni vamos a pedir, ni vamos a acompañar la quita de los mismos. Sí, la equiparación para el resto de esos beneficios, de esos logros denominados sectoriales. Yo y este medio y esta emisora no puede, ni lo hará jamás, interpelar al empleado que se queja porque le quitaron un beneficio que se ajusta a las normas legales como un derecho adquirido. Ni siquiera, y voy a hablar de lo que pasó en el Ministerio de la Producción, tuvieron la previsibilidad, tuvieron la sensibilidad de poner sobre aviso a esos empleados que oportunamente llegarían la quita de esos fondos denominados fondos estímulos y que se preparen para las consecuencias de cobrar menos. Fue de la noche a la mañana que se enteraron que con el próximo sueldo iban a cobrar casi un 70% menos de lo que venían percibiendo desde hace ya varios años, pero principalmente en esta gestión hace 2 años. Entiendo yo esa falta de sensibilidad de poner sobre aviso, de tener previsión, de avisarle a los empleados
que iban a ver un impacto negativo en sus respectivas remuneraciones respecto a lo que dice el gobierno es la aplicación de la norma. La ley lo establece. Lo dijo el gobernador, lo dijo el ministro de Hacienda, lo dijo el ministro del área. Estamos aplicando lo que dice la ley. Y hablando de la ley, esos empleados van a la justicia defendiendo lo que ellos entienden es su derecho. Y lo que yo interpreto de manera general es un derecho adquirido. Será la justicia, una vez más, quien va a tener la última palabra en ese sentido. Pero también decir que nuevamente va a ser el empleado público quien va a tener que meter la mano en el bolsillo para afrontar ese gasto que tiene que ver con contratar abogados en general o en particular para que defienda sus derechos ante la justicia. Pero yo tengo muchas dudas de lo que resuelva la justicia teniendo en cuenta que, por ejemplo, un alto funcionario de la justicia chaqueña, cuando se aprobó, por ejemplo, o se implementó la metodología de la cláusula gatillo, no dijo nada. Pero cuando se la quitó, emitió un dictamen. Entonces es ahí donde yo me pregunto, ¿existe la imparcialidad? ¿Existe la división de poderes? ¿O son todos obsecuentes y contestes defendiendo su propio lugar? Esperemos a ver qué pasa con esa situación. Dicho esto, tampoco este medio va a criticar a un ciudadano que pertenece a un partido político denominado militante que critica al gobierno y que le pide que reaccione. Jamás lo haremos. Jamás vamos a cuestionar las ideas y los pensamientos. Podemos opinar, podemos adherir o no, pero nunca cuestionar. Ayer no hubo conferencia de prensa. ¿Saben por qué interpreto yo no hubo conferencia de prensa en el salón obligado respecto a este anuncio de incremento salarial? Porque yo entiendo y espero que contesten nuestros pedidos de entrevistas para que me digan que yo estoy equivocado. Yo entiendo que el gobierno siente más vergüenza que el propio empleado receptor de este incremento salarial, porque es una vergüenza. Lisa y llanamente el aumento salarial conocido ayer de un 5% en 2 cuotas es una vergüenza. Y yo creo que el gobierno lo sabe. Por eso no hubo conferencia de prensa. ¿Saben cuándo hay conferencia de prensa de una gestión de gobierno en cualquier parte del mundo? Cuando entienden que es un logro de la gestión. Ayer la gestión no obtuvo un logro. Ayer la gestión retrocedió. Al ciudadano común no le interesa, pero es víctima de las malas decisiones de todas las gestiones de gobierno. Porque si hay algo que se le critica a esta gestión es que siempre se están quejando de quienes estuvieron antes. Pero pidieron gobernar. Tenían todas las soluciones. ¿Qué pasó? Entiendo yo que lo que sucedió fue lo siguiente. Cuando asumieron, cuando se sentaron en esos sillones, se dieron cuenta que la realidad era totalmente distinta a la que ellos pensaban. Que no solamente se trataban de malas administraciones, sino también de la carencia de fondos para llevar adelante las propuestas de campaña de esta gestión de gobierno. Que tenían que afrontar más deudas que compromisos de campaña respecto a las promesas que hicieron. Pero ¿saben qué? Al pueblo no le interesa eso, porque votaron esperanzados a que esto iba a cambiar. E inclusive a esta gestión los votaron los subyugados de la gestión anterior, porque inconscientemente querían salir de ese lugar de sometimiento.
Pero hasta ahora eso no ha ocurrido. No ocurrió. ¿Pasará? ¿Cuándo pasará? Cada vez más esta gestión de gobierno, teniendo en cuenta lo que está sucediendo y salvo que tengan guardado algo que nos sorprenda a todos, es muy difícil que en estas condiciones se den, por ejemplo, una promesa de campaña hecha en este programa por el actual gobernador en su carácter de candidato al sillón de obligado. El arquitecto Leandro Esdero en Alerta Urbana prometió que en sus primeros 4 años de gestión todos los precarizados pasaban a planta. Por lo que estamos viendo, muchos de los trabajadores precarizados, que sí es una herencia de la gestión anterior, están siendo desvinculados del Estado. Están siendo hasta maltratados por el Estado. No están siendo mirados con una mirada, valga la redundancia, contenedora. No, los están apartando del Estado de la noche a la mañana, sin siquiera darles explicaciones, sin siquiera preguntar a quiénes están dejando sin trabajo. Ayer en la Alerta Urbana hubo un caso testigo. De la noche a la mañana le dejaron de pagar una beca a una persona que tiene cáncer y que sabe que se va a morir y que el único ingreso era esa beca. Cuando se comunicó con la Alerta Urbana y nosotros intercedimos ante las autoridades retrocedieron en esa medida y la recompusieron. Esa persona va a volver a cobrar esa beca. Pero tiene que suceder que un medio de comunicación tenga que interceder cuando el Estado, si es eficiente y principalmente tiene una mirada social con sensibilidad, no toma esas previsiones, no pregunta quién es quién y en qué situación están. Ayer el ministro de Desarrollo Humano dijo en Alerta Urbana: tengo más de 5.500 empleados, nos arreglamos con el... Yo no creo que funcionen con el 50%, porque si no funcionan con el 100%, no me quiero imaginar lo que va a suceder con el 50%. ¿Y saben por qué digo que no funcionan? Porque a esta persona la corrieron del sistema sin saber quién era. Y ayer, con esta decisión, pese a que fue salvada, fue subsanada, ¿saben lo que hicieron? Le provocaron un estado de nerviosismo que lo único que hizo es incrementar lo mal que está su salud. Ayer, con esta decisión, a esta persona le quitaron horas o días de vida. Al resto, que quedó en la calle, le quitaron la oportunidad de la dignidad del trabajo, de llevar la comida a su casa todos los días, por más miserable que sea esa comida que ponen sobre la mesa, que está muy lejos de la comida que ponen sobre la mesa quienes toman las decisiones de quitarle el pan a esta gente. Yo puedo entender que son decisiones políticas, puedo entenderlo. Lo que no puedo entender y lo que no vamos a avalar es la falta de sensibilidad. Estoy en contra de aquel que no trabaja y que cobra. Estoy en contra de esos docentes que estaban en Dubái y cobraban. Estoy en contra de esos empleados públicos que lo hacían a través de teletrabajo desde el sur, cuando aquí se le debe dar trabajo y debe primar quien está en la provincia. Eso sí está bien que se haya corregido, pero no todo es valedero y esas acciones no justifican todo lo que se está haciendo. Les dio vergüenza el incremento salarial. Y está bien que lo tengan. Está bien que la tengan a esa vergüenza. Ayer yo aquí fui sarcástico y dije, mucho cuidado, se va a disparar la inseguridad porque van a comenzar a asaltar a los docentes teniendo en cuenta el incremento salarial del cual fueron objeto. Voy a hablar
de lo que conozco, y después de todo lo que voy a decir, voy a invitar a los otros organismos si quieren salir al aire y opinar. Se terminó la época de los mansos. Se terminó la época del cacareo a través de las redes sociales. Las redes sociales no miden la verdadera situación social por la cual estamos pasando. Si creen los políticos de cualquier partido, estando en el ejercicio del poder o ejerciendo la oposición, que las redes sociales reflejan la realidad, están totalmente equivocados. Pero evidentemente es así. Porque cada sector de la política, en el poder o en la oposición, tiene sus secuaces que salen a contrarrestar lo que ellos entienden es negativo en las redes sociales. Voy a hablar del sueldo de la policía de la provincia del Chaco. Un agente de policía, hasta antes del anuncio de este aumento, ganaba, o gana hasta ahora, hasta el día de hoy, 855.000 o 888.000 pesos como máximo. Con este incremento salarial, que es a partir de abril a cobrar en marzo, va a pasar a ganar 917.000 pesos. Y con la segunda cuota de este incremento salarial del 5%, con el sueldo de marzo a cobrar en abril, va a ganar 934.000 pesos. Un agente de policía que preste servicio en una comisaría, con el último aumento de la última cuota a cobrar en abril, va a ganar 1.023.000 pesos. Esta información me la dio la propia jefatura de policía y por eso nosotros la reflejamos. Y cuando se da un incremento salarial para la policía de la provincia del Chaco, muchas veces nos olvidamos que existe otra fuerza de seguridad penitenciaria, por ejemplo, y que es el conocido Servicio Penitenciario Provincial. Ellos también van a tener el mismo incremento salarial. Desconozco las cifras o remuneraciones adicionales conforme a beneficios puntuales que tengan los penitenciarios en relación al lugar donde prestan servicio. En la policía del Chaco, quien preste servicio en una comisaría cobrará un poquito más. Estamos hablando de un máximo de 1.023.000 pesos. Teniendo en cuenta el costo de la canasta básica, el policía sigue un 30% por debajo del valor de la canasta básica. O sea, el policía, hombre y mujer, y el penitenciario, hombre y mujer, ni siquiera está por sobre la línea de la pobreza. Y eso es una vergüenza. Y hay que decirlo. Y quien tiene que defender los derechos de los uniformados, lo tiene que decir con mucha fuerza y con un tono que se escuche y que la verdad provoque la reacción de nuestros gobernantes. El policía y el penitenciario sigue siendo pobre en la provincia del Chaco. Y por supuesto que el trabajador de la salud, el trabajador de la docencia, también. A mí me dijeron, Gustavo, todo tiene que ver con el sacrificio y la carrera. Oportunamente, cuando accedan a otras jerarquías, y esto yo lo traslado a las otras áreas, a otras categorías, seguramente van a estar mejor. Pero no se pusieron a pensar que en ese trayecto hacia ese objetivo, hacia ese destino de estar mejor, hay una vida por delante, y no solamente la del servidor público, sino también la de su familia, a quien tiene que dar respuestas, a quien tiene que contener y proteger. ¿No analizan eso? ¿No se dan cuenta de eso? Y por eso no hubo una conferencia de prensa. Porque ante las preguntas de los medios, que no somos ni amigos ni obsecuentes, sino objetivos
independientemente de la pauta oficial, porque como decimos en la alerta urbana, la pauta la paga el pueblo y para con el pueblo la lealtad, seguramente se iban a atragantar con alguna u otras respuestas. No se tiene que enojar el gobernador, y si lo hace allá él. No se tienen que enojar sus ministros, y si lo hacen, traten de dejar de estar enojados y encontrar las herramientas necesarias para mejorar este anuncio. Y tiene que ser lo antes posible. Quiero ver como chaqueño los frutos de esta alianza, de este gobierno elegido por los chaqueños, que prácticamente se arrodilló ante el gobierno nacional. Quiero ver los beneficios, porque hasta ahora solamente estamos viendo las consecuencias. Quiero ver el fruto de lo que sucedió primero en el Senado y ayer en la Cámara de Diputados de la Nación, en el Congreso Nacional, en ambas cámaras, cómo nuestros legisladores, porque son nuestros legisladores, no son los legisladores de Leandro Esdero, no son los legisladores de Javier Milei, no son los legisladores pura y exclusivamente de un partido, son los legisladores que representan al pueblo de la provincia del Chaco, un pueblo históricamente sometido, históricamente empobrecido e históricamente no reconocido por el gobierno nacional. Yo le digo al gobernador, a usted, señor gobernador, no lo eligió Javier Milei, a usted los eligieron los chaqueños que son docentes, que son enfermeros, que son policías y que son empleados en general. E inclusive lo eligieron también todos los del sector privado. Todos confiaron en usted. Y hoy, o mejor dicho, ayer, en un alto porcentaje, señor gobernador, se sintieron defraudados por usted. Esperaban mucho más. Queremos saber por qué no hubo más. Nosotros lo invitamos, gobernador, como lo invitamos en su carácter de candidato, y usted también vino en su carácter de primer mandatario provincial, a que se siente en alerta urbana, a que se siente en el estudio FM Gualamba, y que no solamente dialogue conmigo, sino con el pueblo de la provincia del Chaco, y nos diga del porqué de este incremento salarial miserable en 2 cuotas. Cuando los chaqueños bien sabemos que en los próximos meses vamos a tener que afrontar un incremento en las boletas de luz que van a superar hasta el 75%. Escuche bien, señor gobernador, un incremento salarial del 5% en 2 cuotas va a tener que afrontar y confrontar una boleta de luz incrementada en un 75%. El aumento en general para todas las áreas no va a superar con este 5%, cuando se termine de cobrar la segunda cuota, no va a superar los 100.000 o 150.000 pesos, y estoy siendo muy generoso con esas sumas. Cuando las boletas de luz se van a incrementar mucho más. Y solamente este incremento salarial es para afrontar el pago de la luz. ¿Y qué pasa con la comida? ¿Y qué pasa con la vestimenta? ¿Y qué pasa con el pago de los impuestos restantes? ¿Y qué pasa con la prosperidad del chaqueño? Hoy el chaqueño no puede levantar una pared. Hoy el chaqueño no está comprando, se está desprendiendo. ¿Sabe de qué se está desprendiendo, señor gobernador? Se está desprendiendo los cuca tira piedras. En su mayoría podemos entender, y teniendo en cuenta la contención social, direccionado de mala manera. Pero hoy, en los barrios periféricos donde se concentra la mayor pobreza o el mayor índice de pobreza, en el mayor conglomerado de la provincia del Chaco, que es el área metropolitana, ya no está más el plasma, gobernador. Ya no está más la moto de alta cilindrada. Ya no está más el celular de alta gama. Y a diferencia que antes que eso, en la gestión anterior, se debieron ocupar de una casa digna, ni siquiera la casa hoy es digna.
entiende un alto porcentaje de la sociedad chaqueña, señor gobernador, que lo votaron a usted, que usted los defraudó. Se lo está diciendo primero sus militantes, se lo está diciendo primero su partido en un porcentaje entendible, y no quieran o no manden a ningunear a los radicales con mensajeros baratos que por 2 pesos los insultan. Si ellos los están criticando, imagínense el resto. A usted, señor gobernador, lo votaron también peronistas y libertarios. Lo votaron también los independientes. Y hoy entienden todos que usted no está haciendo el trabajo para el cual fue elegido. Por eso, señor gobernador, usted no se tiene que enojar. Y si se enoja, hágalo, es su derecho también. Usted tiene que escuchar. Usted tiene que escuchar y tiene que reaccionar. Y si esa reacción significa que nos diga que la economía del Chaco, más allá de que lo vienen diciendo desde hace rato, no da para más, vuélvalo a decir. Pero fundamente eso. Explíquenos área por área qué es lo que está sucediendo, porque también queremos saber qué pasa en la provincia con el ajuste, como pasa en la nación con el ajuste. Porque se ajusta hacia abajo, siempre hacia abajo. ¿Y sabe lo que pasa, señor gobernador? Que cuando el pueblo está asfixiado, ¿sabe dónde sale a buscar aire? A la calle. ¿Usted quiere el pueblo en la calle? ¿Usted cree, señor gobernador, que si el pueblo sale a la calle, Fernando Romero, el jefe de policía, los va a frenar? No los va a frenar. ¿Usted cree que los obsecuentes, que entiendo yo hay de la justicia, los va a frenar? No los va a frenar. Porque cuando el soberano sale a la calle el Estado. Y el Estado somos todos. Yo no estoy diciendo que salgan a la calle, yo no estoy pidiendo que salgan a la calle. Yo lo que le estoy diciendo, señor gobernador, es que usted evite que eso suceda. Porque si sucede, seguramente le van a echar la culpa a la oposición. Yo no estoy diciendo que hoy la oposición es la solución. Hoy la oposición es parte responsable, y vaya que sí lo es, de lo que está sucediendo en esta provincia. También son, en su gran mayoría, unos impresentables. Que eso quede claro, señor gobernador. Por si alguien le dice, Olivelo, Alerta Urbana, FM Gualamba, está operando, le está haciendo conteste a la oposición. Son tan responsables e impresentables como entiende la sociedad hoy, lo son ustedes. Y hay que decirlo, porque si a usted, señor gobernador, le muestran recortes de lo que dicen algunos periodistas en algunos canales, parece que está todo bien, pero si le venden de otra manera lo que decimos otros periodistas, otros comunicadores sociales, objetivos, objetivos, no con una editorial, si se quiere definir lo que estoy diciendo de esa manera, direccionada para pegar o defender. Acabo de decir que quienes hoy ejercen la oposición tienen un alto grado de responsabilidad en lo que está sucediendo y son unos impresentables. No se conviertan ustedes en todo lo que criticaron. A mí me hubiera gustado una conferencia de prensa encabezada por usted, señor gobernador, diciéndonos lo que está pasando. En las últimas notas que venimos haciendo a diferentes ministros, señor gobernador, sus ministros evidencian un desconocimiento de la realidad de la provincia del Chaco. Y un ministro administra y desconocen muchas realidades. Muchas veces preguntamos sobre estadísticas y porcentajes. Son números fríos. No lo tiene que saber el resto del pueblo, pero un ministro sí. Un ministro lo tiene que saber. Y hoy no lo saben, porque no lo dicen. Tenemos legisladores nacionales que no saben cuándo percibe
qué monto cobra como sueldo un trabajador de la provincia del Chaco. Pero levantan la mano para lo que se dice es una ley que lo único que va a hacer es no defender, sino perjudicar al empleado. Y otra vez estamos en el mismo lugar que hace 30 años y parece ser que nuestra historia es cíclica, que seguimos empantanados en lo mismo. ¿Y será porque en gran parte nos gobiernan los mismos o nos gobiernan quienes gobernaban antes y eligieron a sus pupilos, a sus herederos, para que sigan gobernando, pero con la misma metodología, con las mismas ideas? Yo no creo que a usted lo haya elegido Ángel Rosas, porque usted le presentó una interna a Ángel Rosas y se la ganó. Pero usted vivió, señor gobernador, todos esos tiempos. Usted tiene 56 años, cumplió. Vivió la historia desde el 83 hasta ahora. ¿Qué está haciendo para que no se repita? Usted hoy tiene el poder para hacerlo. Y voy a cerrar con esto. Esperemos que el restante 5% que está previsto en el presupuesto 2026, en concepto de incremento salarial, sea anunciado ni bien termine de pagarse la segunda cuota en el mes de abril. Y que también, señor gobernador, no alcanza. No alcanza, porque cuando usted anuncie, entiendo yo, el próximo 5% de incremento salarial, que quizás alguien le dijo o usted lo decidió, es una estrategia política. No anunciemos el 10% porque lo vamos a pagar en 3 cuotas y después no tenemos más nada. Anunciemos el 5% y dentro de 3 meses anunciamos el otro 5% y mantenemos el 2026, un año preelectoral, con incrementos salariales. Y vamos a salir a decir, se incrementó el sueldo en un 5 y después en un 5%, porcentaje superior al 2 o al 3% de inflación, que nadie cree, señor gobernador. ¿Saben por qué nadie cree? Porque lo percibe, porque lo vive, porque lo padece cada vez que va a la carnicería, que va a la panadería o va a cargar nafta. Está en sus manos, señor gobernador, si usted quiere llevar adelante una gestión y si usted quiere ser reelecto en esta provincia. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy muy preocupado como chaqueño y como conocedor de lo que pasó anteriormente. Porque hoy la gente se está planteando votar a quienes robaron, pero entienden, algo hicieron. Yo entiendo que no hicieron nada. ¿Usted quiere que en la próxima contienda electoral le ganen la pulseada? Bueno, muchos entienden que está haciendo todo para que eso ocurra. Y hay que decírselo, señor gobernador. Mucha gente entiende que usted no está conectado con la realidad, que usted se anda riendo y bailando. Yo tampoco quiero un robot como gobernante, quiero un ser humano. Y un ser humano sonríe, baila, pero también muchas veces tendría que conectarse con la realidad. En un baile no está toda la realidad, señor gobernador. En un evento político, los obsecuentes, los arrastrados, los ensobrados, lo van a aplaudir y lo van a palmear. Pero trate de salir de ese baile y recorra la periferia, recorra fuera del baile y se va a dar cuenta que ahí está la realidad. Hoy el pueblo chaqueño está bailando con las más feas. ¿Usted cree que está bailando con la más linda? Está totalmente equivocado. Esperemos que el próximo 5% de este 10% aprobado en este presupuesto 2026 llegue después de abril. Ojalá que así sea. ¿Que es poco? Es poco. Tampoco voy a decir, pero algo es algo, porque sería ser obsecuente. No, señor, queremos más. Queremos más porque nos merecemos más. Queremos más porque confiamos en usted. No somos obtusos, no somos brutos, por más que nos hayan querido embrutecer. Pero lo que queremos, por lo menos, es que nos salga a explicar
del porqué de este incremento salarial, de por qué en esta forma. Y si va a haber más. Nada más eso. Señor gobernador, queremos que dé la cara. Pausa y ya volvemos.